Prismo, ese ser interdimensional que todo mundo conoce. Amigo incondicional de Jake el perro, así como también de Finn, además de otras deidades místicas. Todo en él es bondad, un ser supremo capaz de concederte tu deseo más anhelado. Tanto es su poder, que sin ningún esfuerzo, pudo cambiar la línea temporal de la Tierra de Oro, en un instante. Y, según palabras del guardián del Enchiridion, es decir, Buko, Prismo es el habitante de la habitación del tiempo, misma que figura como una sola dimensión por sí sola, además de afirmar, que esa habitación del tiempo, es capaz de influir en las demás dimensiones, o dicho en otras palabras, todo lo que sucede dentro de la habitación del tiempo, modificará de alguna manera su entorno, es decir, a las otras dimensiones. Esto que acabo de mencionar, es la base sobre la cual se sustenta la siguiente teoría macabra que estoy por contarte a continuación. Te puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que nunca te lo habrías imaginado. Sin más preámbulos, te presento. Prismo, el destructor cósmico y su plan malvado. Comenzamos. Advertencia. La siguiente teoría es creación de Fantasman, y tiene como único objetivo el entretenerte a ti, y a todos los fans de Hora de Aventura que disfrutan de los headcanons. Lo que verás a continuación, en ningún momento debe ser tomado como algo verdadero o canónico dentro de la trama de la creación de Pendleton Ward. Asimismo, debo advertirles a los fanatistas religiosos, que esta teoría contiene referencias religiosas que pudieran ser ofensivas para algunos de ustedes, por lo que se recomienda discreción. En ningún momento se pretende ofender a nadie ni a sus creencias. Esto es, mero entretenimiento. Prismo, el Todopoderoso, entre sus capacidades conocidas, podemos mencionar que es capaz de conceder un solo deseo, a todo aquel que logra entrar en la habitación del tiempo, dimensión en la que él habita. Un deseo que debe ser sumamente específico al momento de ser pedido, ya que de lo contrario, podrían surgir grandes catástrofes, se tiene que pensar en todas las consecuencias de lo que se desea, o lo lamentarás. El más claro ejemplo, fue lo que sucedió en el episodio Finn el humano, cuando este último, pidió como deseo, que el Lich nunca hubiese existido. Provocando que en efecto, el Lich, tal y como Finn lo conocía, nunca existió. Y quizás en este momento, cuando ya se ha estrenado el capítulo de Evergreen, donde pudimos apreciar el verdadero origen del Lich, así como lo sucedido en el episodio de Jake el perro, es decir, donde pudimos apreciar que el Lich surgió al estallar la mega bomba, apoderándose del cuerpo de Jake alterno, muchos de ustedes se estarán preguntando, entonces, si Finn deseó que el Lich nunca hubiese existido, ¿por qué a final de cuentas sí existió? Pues bueno, tal y como lo comenté hace un momento, Prismo puede concederte cualquier deseo, sin importar lo que sea, pero debe ser pedido de manera muy específica. Es por eso que el Lich volvió a surgir, porque evitó que el que él conocía surgiera, sin embargo eso no evitó que su esencia llegara a la Tierra en forma de cometa devastador hace millones de años. Pero bueno, no quiero desviarlos del tema, solo quería dejar esto último en claro, para que puedan entender de qué se trata esta teoría. ¿Qué pasaría si Prismo fuera en realidad un ser malvado? Sé que es algo muy difícil de creer, ¿cierto? Pensarás que no existe ningún indicio que nos diga que eso puede ser posible, pero te equivocas, tan solo debes verlo desde un punto de vista diferente, pero no te preocupes, yo te mostraré ese otro punto de vista, y al final, serás quien decida continuar en la creencia de que Prismo es un ser de bondad, o por el contrario, un ser aterrador y destructor a nivel cósmico. En el principio de los tiempos, un ser supremo creó todo lo conocido, el vasto cosmos lleno de estrellas, las galaxias, los diversos sistemas solares, así como todos los planetas dentro de ellos. Pero entre toda esa sopa cósmica de inmesurables e incomprendidas dimensiones, ese ser supremo creó a lo que hoy conocemos, como planeta Tierra. Y como no era suficiente creación, y el poder de este ser supremo era incalculable, creó la vida en ese planeta, fue entonces que conoció el cansancio, y reposó al séptimo día. El ser supremo cayó en un profundo sueño, logrando con ello, descuidar su propio ser, su propia esencia. Fue así, que sin darse cuenta, y en estado inconsciente, una parte muy profunda de él pudo liberarse. El mal había surgido. El Ser Supremo despertó intempestivamente, y se dio cuenta de su error, de su descuido. Su poder es tan desmesurado, que debe estar consciente para poder controlarlo.
Él se dio cuenta que su poder se había mermado, lejos de descansar, al despertar se sintió un poco débil. Eones habían pasado ya, el Ser Supremo había creado entonces, a 4 seres elementales que se encargarían de cuidar sus más grandes creaciones, la vida en el cosmos, esto, tras varias devastaciones producidas en otros planetas de su creación, que habían acabado con toda vida existente en ellos. El mal era el autor de estas aberraciones a través de su más poderoso heraldo, un ser incorpóreo cuyo único objetivo era el de erradicar toda vida existente. Este heraldo del mal ya había causado muchas desgracias, consumido muchas formas de vida en otras regiones de la galaxia para cuando fue decidido, su más reciente encargo, acabar con toda la vida existente en el planeta Tierra, una de las creaciones más importantes del Ser Supremo. Pero como todos nosotros ya sabemos, el mal había errado en esta ocasión, tan solo extinguió una parte de la vida en el planeta Tierra, pero no en su totalidad. Este heraldo del mal fue congelado durante millones de años, a causa del poder de otro objeto místico, una corona legendaria creada por uno de los seres elementales. La paz, la vida, volvía a surgir en el planeta Tierra. La más grande creación de este Ser Supremo se encontraba reinando el planeta Tierra, los seres humanos. Y fue así durante eones. El Ser Supremo, muy a pesar de lo anteriormente dicho, sabía de antemano que el mal se encontraba en algún lugar del vasto cosmos, aguardando entre las sombras, esperando resurgir. Cientos de heraldos del mal fueron enviados a la Tierra bajo el nombre de demonios, pero ninguno tan poderoso como ese que se encontraba desaparecido, desde hacía millones de años. Fue entonces, que alimentado con la maldad de la más grande creación del Ser Supremo, es decir, los crímenes cometidos por los seres humanos, siendo seducidos por esos heraldos, esos demonios, los pecados capitales, el mal se armó de un inmenso poder oscuro, y se dirigió a donde se encontraba ese Ser Supremo que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe. Dios, lo esperaba, sentado en el trono de su templo, en aquella dimensión en donde no existe el tiempo. La batalla entre el bien y el mal fue épica y desgastante para ambas partes. El templo de Dios fue destruido durante la catástrofe, el ser malvado fue eliminado también, desvaneciéndose entre las sombras. Dios terminó agotado tras esta pelea, y decidió descansar, y se dispuso a sentarse para hacerlo, pero lo que él no sabía, era que se trataba de una cama perfectamente elaborada por un demonio, el demonio de la pereza, bajo las órdenes de ese ser malvado. El cansancio y la oscuridad de aquella habitación, no le permitió ver aquel mueble de descanso, estaba perfectamente elaborado para provocar que todo aquel que cayera en él, un sueño profundo, acompañado de un oscuro hechizo. Sé que todo lo anteriormente dicho sonará bastante elaborado y confuso, e incluso carente de sustento, pero si tan solo usan su imaginación, podría resultar que esta teoría pueda ser cierta. El ser oscuro pudo apoderarse del inmenso poder de Dios, al contenerlo en una prisión de sueño, materializándose bajo el nombre de Prismo, pero para poder mantenerse de esa manera, debía mantener vivo a Dios, quien a final de cuentas, era la fuente de su poder. Piénsenlo solo un poco, el humanoide que está dormido, tiene esa apariencia que la humanidad le ha dado al Dios abrámico durante siglos, por lo tanto, tendría sentido. Continuando con la teoría, Prismo entonces habría ocupado el puesto de Dios, logrando tener omnipotencia, ahora podía ver todo, saber todo, podía conocer el pasado, presente y futuro, así como alterarlo a su conveniencia, pero a un alto costo. Dios, aún dentro de su sueño profundo, tuvo el poder suficiente para encerrar a Prismo en la habitación del tiempo, y a pesar de que no pudo quitarle el poder de modificar y alterar las diferentes dimensiones a su alrededor, limitó ese poder al restringirle el uso del mismo, mediante la solicitud de deseos. Prismo, el ser oscuro reencarnado, se sintió sumamente frustrado. Poseía un inmenso poder, pero no podía usarlo a su favor sin ayuda. Sus heraldos continuaron devastando libremente a la humanidad a través de los siglos, y fue entonces, que esa humanidad, descubrió un metal de extraña aleación, jamás descubierto anteriormente. Ese metal fue fundido, y usado para crear una mega bomba nuclear. La Tercera Guerra Mundial estaba en su máximo apogeo, y al caer esa mega bomba, resurgió la más poderosa creación del ser oscuro, el mal antiguo. El Lich había reencarnado. Y se encontraba en un mundo densamente poblado. Su único objetivo estaba escrito: acabar con toda vida existente, tal y como se lo había comandado Prismo, en los tiempos de la creación. Prismo entonces pudo comprender su grave error.
El poder de Dios era alimentado a través de la vida de sus creaciones, y estas al ser mermadas, lo afectaban indirectamente. Por lo que decidió crear diversos portales interdimensionales, atrayendo a diversas formas de vida al planeta Tierra, y con ello, su poder nuevamente creció. El Lich pudo percatarse de ello, y fue así como tras mucho tiempo, pudo encontrar la manera de llegar a la dimensión de Prismo en la habitación del tiempo, y ya estando ahí, pidió como deseo la extinción de toda la vida. Prismo no pudo hacer otra cosa más que atender a su solicitud, pues esa era su maldición. Pero esto aún no terminaba. Como lo mencioné anteriormente, Prismo obtuvo los poderes de Dios, aunque de una manera limitada y bajo ciertas restricciones. Así es, Prismo es ahora ese nuevo Dios, pero disfrazado. Es por eso que ayudó a Jake para lograr que el deseo del Lich se destruyera, logrando así matar dos pájaros de un tiro. Reestablecer la vida que el Lich había destruido con su deseo, y al mismo tiempo mantenerlo aprisionado en la habitación del tiempo para siempre, para evitar que lograra seguir cometiendo su objetivo. Pero recordemos que Prismo ahora poseía el poder de ver el futuro, entonces, ¿cómo es posible que no pudo ver su propia muerte, o mejor dicho, la muerte de Dios a manos del Lich? Pero ¿qué tal si él realmente pudo no solo verla, sino hasta planearla? ¿No lo habías pensado de esa manera? Prismo sabía que Dios seguía siendo su más grande enemigo, y necesitaba eliminarlo a como diera lugar. Es por eso que confesó a Finn y Jake la manera de cometer un crimen cósmico en frente de el Lich, para que éste a su vez, se enterara de ello, y lograra no solo despertar a Dios de su largo letargo, sino también, cometer el crimen cósmico que lo conduciría a la Ciudadela de Cristal, para una vez ahí, comandar a su más terrorífico ejército del mal. Prismo entonces, conociendo el futuro, sabía perfectamente que Finn lograría encerrarlo de nuevo dentro de la apariencia de un pequeño bebé lleno de bondad, anulando así, el oscuro propósito del Lich, o por lo menos, por algún tiempo, mientras el Lich adquiriera de nuevo su conciencia malvada, y decidiera resurgir dentro de ese bebé tierno. Todo esto no tiene ningún sentido. Porque Prismo, el señor del mal, el rey de las tinieblas, habría planeado su propio exterminio de esa manera. La respuesta puede ser tan sencilla o tan difícil, como la quieras entender. Resulta que Prismo necesita armar un gran rompecabezas para poder lograr su cometido, que es el de reinar en el trono de Dios, pero no puede hacerlo si Dios aún existe. Es por eso que logró exterminar su encarnación humanizada, mas no su esencia, pero para poder regresar, planeó todo lo que vimos en el episodio. ¿Eres tú? Así es, él necesitaba una nueva víctima, que ocupase el lugar de Dios en la cama del sueño eterno, y esa nueva víctima fue Jake, o mejor dicho, una copia de Jake, cuya apariencia fue sustituida por una copia exacta del dios abrámico, por lo que, en esencia, Prismo había logrado continuar con su plan maestro. Obtener el poder omnipresente de Dios, la visión de todo lo existente, dentro del presente, pasado y futuro, y de paso eliminar a su más poderoso rival. Dios. Si esta teoría resulta ser cierta, todo indica que Prismo es el rey de las tinieblas personificado, y disfrazado de un ser de bondad pura, pero piénsenlo un poco, él necesita esa apariencia para poder continuar con su plan maestro, de lo contrario todo se caería a pedazos. ¿Qué otras piezas de este inmenso rompecabezas le hacen falta? ¿Cuál será su objetivo final? Quizás nunca lo sabremos. ¿Qué te ha parecido esta teoría? Impactante, ¿cierto? Recuerden, esto es mero entretenimiento, en ningún momento se pretende ofender a ninguna religión y sus creyentes. Déjame en la caja de comentarios tu opinión al respecto. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas a mi canal, para seguir viendo este tipo de trabajos. No olvides darle un pulgar arriba, y compartirlo en tus redes sociales. La diversión no termina aquí, te dejo en la descripción de este video, los links de mis grupos en Facebook para que puedas entrar, y seguir debatiendo sobre teorías de Hora de Aventura. Por hoy ha sido todo. Nos veremos en el siguiente video.